Buenos días. Hoy vamos a iniciar con el tema 7, fatiga. Ahí están viendo, así están viendo, ¿verdad? Ok, vamos a ver el tema 7, fatiga. Eh, Vamos a tratar de abarcar como hasta la mitad, más o menos ahí hasta vía finita, daño acumulado, y vamos a hacer un ejercicio. Este tema es muy interesante, es un tema muy bonito. De hecho, hay cursos completos de diseño por fatiga, ¿verdad? Es todo un tema interesante. Nosotros vamos a ver la parte básica de lo que es fatiga ya en el curso de diseño. Ustedes van a profundizar un poquito más en fatiga, van a ver otros, digamos, métodos de diseño. Nosotros vamos a ver dentro del rango sencillo, vamos a ver las líneas de Goodman y de Soderbergh para diseño en torsión, ¿verdad? Esto es como para predecir si va a ocurrir o no va a ocurrir falla. Hay varios criterios más, hay dos más, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista, digamos, como introductorio de lo que es la fatiga. ¿Ok? La fatiga es un fenómeno, si uno podría decir que es relativamente reciente, ¿verdad? Aunque es un proceso que se conocía o un fenómeno que se conocía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No fue sino hasta la invención de máquinas, por ejemplo, los carros y trenes que eran impulsados por vapor, que comenzaron a darse fenómenos de falla de materiales, ¿verdad? Pero era una cuestión que se conocía eh, desde hace tiempo, pero no se estudiaba o no se le dio mucha importancia. ¿De dónde viene el nombre fatiga? El nombre fatiga, para ustedes, ¿qué es fatiga? De profe, para ingeniería es como cansancio. Exactamente, cansancio, eso es. La fatiga es cuando usted hizo un ejercicio por mucho tiempo, ¿verdad? No sé, juega fútbol o hace un deporte y ya, y como dice uno, ya no da más, ¿verdad? Ya uno no puede correr más, ya no puede jugar bola más, ya no puede nadar más, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El término fatiga fue un concepto interesante que a alguien se le ocurrió decir ya y que los metales se cansaban y ya no aguantaban más. Era como si los metales hicieran ejercicio. Bueno, el término fatiga, como fue un concepto que se, que se comenzó ¿cómo se puede decir? A utilizar, eh, se le llamó así, ¿verdad? Se le llamó fatiga al fenómeno en el cual los materiales fallaban repentinamente. Eh, una cuestión interesante era que las cosas se diseñaban para soportar cargas estáticas, ¿verdad? Pero en el momento que comenzaban a aplicarse cargas dinámicas, tal vez no es que la estructura se mueva, ¿verdad? No significa eso, sino cargas dinámicas, uno lo podría interpretar. Aquí, cargas dinámicas son las cargas en las cuales la intensidad y la magnitud o velocidad con que se aplican cambian, ¿verdad? Entonces, con el tiempo provocaban la ruptura del material sin previo aviso. Entonces era una falla repentina. Eh, Después de que comenzó a darse ya problemas serios, principalmente en los trenes, ¿verdad? Que era ya, se producían fallos muy frecuentes en los ejes de los trenes, es hasta ese momento cuando ya los ingenieros comienzan a preocuparse y comienzan a estudiar ya más a profundidad el fenómeno ¿verdad? Que se le llamaba fatiga. Entonces nosotros nos vamos a referir
a la fatiga precisamente al fallo de los materiales cuando se produce, digamos, repentinamente, o sea, no hay un aviso, ¿verdad? Ok. Estos estudios que comenzaron a desarrollarse permitieron, mm, por decirlo así, ¿verdad? Nuevos procedimientos, ¿verdad? Nuevas técnicas, ¿verdad? Para evitar ese fenómeno. Estamos hablando ya de 1800, ¿qué sería? Mediados del 1800 algo, sería mediados del siglo XIX, sería así, ¿verdad? Si estamos hablando de 1850, así es como a mediados del siglo XIX. Ok, más o menos a mediados del siglo XIX es cuando comienza a darse este boom, ¿verdad? Por el estudio de la fatiga. Eh, y esto comenzó también a darse muy de la mano con otros materiales que comenzaron a utilizarse. El material que más se usa, o que más, bueno, es que no sé si se usaba antes mucho, pero el material que más se usaba antes era el acero. El acero se usaba mucho y los primeros estudios de fatiga que comenzaron a realizarse se hicieron en piezas de acero. Entonces comenzó a entenderse un poquito el fenómeno de la fatiga y cuando comenzaron a utilizarse otros materiales, se creía que el fenómeno que se observaba en el acero era igual para otros materiales. Y resultó que no, ¿verdad? Ahorita vamos a ver toda esta partecita. Esta es como la parte, digamos, como introductoria. Entonces, no necesariamente todos los fenómenos de fatiga que ocurren, los estudios, digamos, o los ensayos que se hacen en el acero, se pueden, ¿cómo se puede decir? Extrapolar o aplicar, ¿verdad? A otros materiales. Ahí les voy a dejar una tarea de búsqueda. Les va a ser una tarea interesante porque esto es lo que uno podría vivir como diseñador, como ingeniero, la utilización o el desarrollo de un material nuevo y que con el tiempo el material sufra algún tipo de daño. Entonces ahí les dejo esta tareita ahí, ¿verdad? Para que ustedes busquen. Ay, no, perdón, quiero devolverme. Es que, ¿cómo marco aquí? Bueno, esta aquí. Para que ustedes busquen ahí por internet, métanse a internet, se meten ahí a San Google y busquen, no sé, materiales nuevos de construcción y accidentes o fallas que se han producido. Okay. Vamos a ver, yo sé que si les pregunto a ustedes, la mayoría me van a responder. De los materiales más recientes que se usan en ingeniería, ¿cuáles me podrían citar ustedes? Más novedosos, digamos, que ustedes digan, no sé. ¿Qué me dicen? ¿Qué materiales creen ustedes que en el uso de la ingeniería se utilizan? El acero inoxidable es súper cómodo. ¿Ok? El acero inoxidable, ¿qué más? Profe, depende de la aplicación, pero la fibra de carbono. Ajá, muy bien. Ajá, ¿alguna otra ahí que tengan idea? Les ayudo un poquito, les ayudo un poquito. ¿Alguno de ustedes no ha recibido tratamiento dental, así como que le hayan puesto algo en los dientes?
o alguien que haya sufrido una fractura en los huesos y le hayan puesto un poco de tornillos. Titanio. Exactamente. Y tal vez alguno más ahí que conozcan ustedes. Ahora para los viajes espaciales hay un material supuestamente más liviano, más liviano que el aluminio y igual de resistente que el acero. No. Bueno, ustedes se van a meter a internet ahí, van a hacer una búsqueda. Lo vamos a comentar después rápidamente. En accidentes que se han producido por usos de materiales nuevos en ingeniería. Principalmente pueden encontrar mucho aquí, en fibra de carbón y piezas de titanio. Entonces métanse ahí, van a ver, van a encontrar cosas interesantes, ¿no? La ASTM define la fatiga como el proceso de un localizado, o sea que un proceso en el cual inicia en un punto, ¿verdad? Se localiza, es un proceso localizado, permanente y progresivo, ¿verdad? En el cual el material en ciertas condiciones, ¿verdad? Principalmente de tensión, ahorita lo vamos a explicar por qué, ¿verdad? En los procesos en el cual hay esfuerzos y deformaciones, conducen a la generación o la producción de una grieta. Y esa grieta va a ir incrementándose, va a ir creciendo poco a poco, no es que crece de un solo tiro, pero es una grieta que se produce y comienza a crecer, por decirlo así, hasta llegar a un momento en el que el área transversal de la sección transversal ya no tiene suficiente material para soportar las cargas, ¿verdad? Y entonces se produce la falla. Eso es lo que más o menos nosotros conocemos como fatiga. Entonces aquí cosas importantes. La fatiga es un fenómeno que se produce o se genera cuando estamos aplicando cargas que fluctúan, ¿verdad? O cargas dinámicas, cargas que cambian, ¿verdad? Inclusive esas cargas pueden ser inferiores a las cargas estáticas para el cual ese material va a fallar. Por ejemplo, si yo diseño un eje, un SolidWorks 1, un eje que es capaz de soportar, o una viga, digamos, tal vez, una viga que es capaz de soportar cierta carga transversal, cierto esfuerzo axial, para una carga estática, ¿ok? Y yo le cambio esas condiciones, a cargas menores, pero que están cambiando con el tiempo, se podría producir, ¿verdad?, la fatiga, llevando a que el material vaya a fallar. ¿Ok? Eso es lo que podemos ver nosotros como definición y posibles causas. Ok, ¿qué tenemos como posibles causas para que se produzca la fatiga? Principalmente se ha demostrado que orificios, puñeros o la disminución de los diámetros en los ejes, lugares donde yo estoy reduciendo el área transversal, pero también estoy generando puntos de concentración de esfuerzos. Entonces, cuando yo hago un agujero, no sé, para conectar un tornillo, un pasador, un seguro, una cuña, ¿verdad? Esos podrían ser lugares donde podría comenzar a darse
a iniciarse, ¿verdad?, el daño por fatiga. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, al generar, digamos, una disminución de la sección transversal o al dejar vértices, digamos, filos, por decirlo así, ahí yo puedo concentrar los esfuerzos. Y en esos puntos o alrededor de esos puntos puede comenzar a generarse la fatiga. ¿Dónde se generan también fatiga? Bueno, en los elementos que giran, ¿verdad?, elementos que están dando vuelta, o elementos que se deslizan, ¿verdad?, o se desplazan uno sobre el otro bajo presión. Por ejemplo, los cojinetes, los engranes, las levas, son elementos que muchas veces, no siempre, ¿verdad?, pero muchas veces podrían generar fatiga. ¿Por qué? Porque ese movimiento y ese roce entre una superficie y la otra causan picaduras o causan grietas, por decirlo así, ¿verdad? Y por ahí comienza a generarse la falla. Otra posible causa es la manipulación de superficies o el mal trabajo que se podría llevar a cabo en una superficie. Por ejemplo, marcas de herramienta que yo podría dejar. O sea, aunque ustedes no lo crean, una esmeriladora mal usada, digamos, usada con mucho cuidado, o porque quisieron cortar algo y le pasaron la esmeriladora, y esa esmeriladora dejó, no sé cómo puede decir, un rasponcillo por ahí. Eso con el tiempo puede producir una falla. ¿Okay? Entonces es muy importante, cuando se da mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas, supervisar el uso de los procedimientos y de herramientas. O sea, que gente que realmente sepa y tenga experiencia, esté capacitada, vayan a hacer ese mantenimiento. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en mantenimiento, pero uno en la calle se encuentra, en los talleres, por ejemplo, en los talleres se encuentra uno de todo. Gente que hace las cosas así a lo chambón, ¿verdad? Como diría uno, a lo tico. Okay. Les cuento una anécdota aquí, en este caso. Es muy, muy interesante. Ustedes han oído hablar el concepto, ¿dónde estaba aquí? Ustedes han oído hablar del concepto de mala praxis. No sé cómo se escribe, pero creo que es así. Praxis, no sé si es así. Mala praxis, es así. ¿Han escuchado el concepto de mala praxis? Sí, claro, profe. ¿Qué es mala praxis? ¿A dónde lo han escuchado? Yo lo he escuchado mucho en medicina. Es cuando algún doctor hace algún mal eh, procedimiento en una operación o algo así. Ok, eso es. Eso es lo que generalmente se conoce como mala praxis, pero no significa que la mala praxis sea solo ateniente o exclusiva de los médicos. La mala praxis significa mala práctica. La mala práctica la puede hacer cualquier persona. Les voy a contar una anécdota. Hace algunos años me tocó ver un caso de un accidente. Era un señor bastante mayor, un señor bastante simpático, de esos guanacastecos, ¿verdad? El señor ya le corrían los años y él estaba acusado de homicidio culposo. Él tenía una finca, se dedicaba a la producción de arroz y él llevaba a los trabajadores en un pick-up. Estos pick-up de madera, ¿cómo es que le llaman? Adrales. Un pick-up de adrales por una calle. Y ustedes saben las
las calles en las fincas, ¿verdad? Son calles asfaltadas llenas de huecos, ¿verdad? Entonces las condiciones y las cargas que sufre un eje, un carro de esos, son totalmente diferentes a las que podría producirse o generarse si la calle estuviera asfaltada. Bueno, este señor eh, ya venía de regreso, no era muy tarde, venía de regreso con un poco de gente con el pick-up, y el señor sufre un volconazo. En el volconazo, uno de los colaboradores, uno de los trabajadores de la finca, eh, muere aplastado, ¿verdad? El cajón le cae encima. La investigación obviamente apuntaba al señor, ¿verdad? Y se decía que por producto del accidente, una de los ejes traseros, era el eje trasero, se había quebrado. Bueno, nos llaman a nosotros, vamos, hacemos la inspección, ¿verdad? Y determinamos que el eje había fallado por fatiga. Y esos ejes son de unos aceros, bueno, son unos aceros totalmente endurecidos, son durísimos, ¿verdad? Y están diseñados para que no fallen por fatiga. Entonces, en el informe que hacemos nosotros, decimos que ese eje había fallado por fatiga, pero que necesitábamos revisar todo el sistema del carro, porque nos llevaron nada más solo la llanta. Entonces, vamos a Guanacaste, nos llevan donde tenían el carro decomisado. No hacía falta llevarse todo el eje trasero, simplemente la parte interna. Desarmamos el eje, nos lo llevamos, ¿verdad? Y determinamos que en un proceso de cambio de roles habían utilizado acetileno. ¿Ustedes conocen y saben qué es el acetileno? Yo lo he visto, pero así como que sepa qué es, no, la verdad, profe. Bueno, el acetileno es un método que se utiliza para soldar, unir piezas o cortar. Es una llama que se produce por la combustión de un combustible gaseoso y la presencia de oxígeno. Entonces ustedes van a ver en películas, por ejemplo, esa llama así grande, una antorcha con una llama y que corta cadenas y latas grandes y estructuras, ¿verdad? Eso es oxiacetileno. Bueno, el asunto, cuando nosotros comenzamos a hacer este análisis, logramos determinar por cambios de características físicas en la superficie, que la veíamos negra. O sea, ustedes han visto cuando un metal se pone al rojo vivo. Sí. Sí. Ok. No sé si ustedes han visto que después de que se pone al rojo vivo o alcanza cierta temperatura, la superficie queda como manchada, queda como un tono azulado. Ajá. Sí. Bueno, resulta que eso es un cambio de característica. Obviamente hay una oxidación. O sea, el material no llegó al punto de fundición total, pero estuvo muy cerca. O sea, alcanzó temperaturas muy altas. Por eso llegó al rojo vivo y llegó a un color, digamos, azulado, pero la superficie se veía, digamos, pues, se veía normal, tranquila. Los ejes de los carros y de los camiones son aceros de muy alta resistencia, o sea, son aceros durísimos. Pero si yo los caliento y los llevo a cierta temperatura, cambio las características mecánicas del material. O sea, pasa de ser un material duro o a un material más duro, si es que después lo enfriaron a la brava, ¿verdad? O lo vuelven un material más leable. Probablemente aquí en el caso
ellos lo habían enfriado más rápidamente, ¿verdad? O sea, calentaron, cortaron los roles, enfriaron, ¿verdad? Y volvieron a meter roles nuevos. Y ya ese fue el trabajo de ellos en el taller. Ya en el proceso, ya en el juicio, a este señor se le dice que a dónde había llevado el carro o qué tipo de mantenimiento se le había dado, y él dice, no, es que yo llevé este carro, lo llevé a un taller para que le cambiaran y el carro no era viejo, viera que el carro no era nada viejo. Había llevado a un taller para que le cambiaran los roles. Y los roles de un eje, bueno, todo esto va a la historia de la mala praxis. Los roles de un eje se tienen que cambiar con una prensa hidráulica. Ese es el procedimiento adecuado. En el taller no tenían prensa hidráulica y ellos tienen o tenían la costumbre, es una costumbre que se utiliza mucho, por cierto, no es nada conveniente, calentar los roles para expandirlos, ¿verdad? Se calientan, pero usted calienta el rol, pero también calienta el eje, ahí está el problema. Si usted lograra solo calentar el rol, yo diría que no hay ningún problema, pero es que calienta los dos. Entonces usted calienta el rol, o lo corta si es peor, ¿verdad? Y ya está aumentando la temperatura en la superficie y cambia todas las propiedades. Bueno, resulta que al señor del camión salió bastante librado, y más bien a los del taller se les acusó de mala praxis, porque ese no es el procedimiento para cambiar sistemas de rodaje. O sea, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace mantenimiento preventivo o correctivo. O si uno como ingeniero, como responsable, ¿verdad? Tiene que estar supervisando ciertos procedimientos, bueno, hay que hacerlos bien, ¿verdad? Eso de dar golpes a lo loco con un mazo, o calentar, o cortar con acetileno, tiene consecuencias que ¿verdad? Hay que analizarlas muy bien. Todo es llevar el proceso adecuado. Otra posible causa que puede producir fatiga son los procesos de fabricación de material. Pueden producir pequeñas, o de hecho producen imperfecciones a nivel micro o macro en la superficie. Principalmente en la superficie, ¿verdad? Pero también pueden producir discontinuidades que uno no ve, ¿verdad? Porque es muy fácil ver algo en la superficie, es fácil de verlo, pero hay veces que no. Entonces, eso también, digamos, los procesos de fabricación, llamemos un proceso de laminado, un proceso de forjado, un proceso de fundición o de extrusión, ¿verdad? Van a producir pequeñas discontinuidades, y eso ahí puede generarse, ¿verdad? Fatiga. Otra causa que puede provocar la fatiga son los cambios de temperatura. Obviamente cambios de temperatura, ¿verdad? Bastantes elevadas, donde, por ejemplo, uno tenga una máquina que trabaja a cierta temperatura, que uno considera temperaturas normales, y de momento, ¿verdad? Comienza a elevarse las temperaturas a puntos críticos, ¿verdad? Y aún así el equipo sigue trabajando. Ahí hay que tener mucho cuidado. Normalmente cuando se trabaja con condiciones de temperaturas altas siempre hay medidores, siempre hay instrumentos que están monitoreando, ¿verdad? Y están midiendo constantemente las temperaturas. Entonces eso es otro proceso que uno tiene que tener muy bien controlado. Si hay una temperatura ideal de trabajo, que puede ser una temperatura alta, y las temperaturas comienzan a elevarse, ¿verdad? También hay que controlar eso, ¿verdad? Hay que cuidarlo. O sea, no se pueden permitir cambios de temperatura muy altos, porque también, al aumentar la temperatura, estamos hablando que las características mecánicas de los materiales también están cambiando, ¿verdad? Se vuelven más suaves. Entornos corrosivos, ¿verdad? Si se trabajan en lugares corrosivos, o inclusive entornos abrasivos. ¿Qué significa entornos abrasivos? Por ejemplo, equipo que trabaja expuesto
al medio ambiente, ¿verdad? El polvo. ¿Ok? Entonces, aunque uno no lo crea, el polvo se mete por todo lado. Y el polvo lleva pequeñas partículas de arena y eso es un abrasivo. Y una rayita que se deje en una superficie, ¿verdad? Y estamos aplicando cargas muy altas o velocidades muy altas, ¿verdad? Entonces ahí podemos comenzar a producir fallo por fatiga. Ok. La propagación de la dirección y la velocidad de la grieta va asociado principalmente a los esfuerzos en el material, ¿verdad? Y obviamente por el tipo de material donde se inicia la grieta. Nosotros vamos a ver un ciclo muy sencillo, bueno, eso después lo vamos a explicar más adelante, los ciclos de carga invertida. Realmente las condiciones de trabajo normales en una pieza son muy, bueno, pueden ser muy variables, ¿verdad? Entonces, también eso hay que controlarlo. Ok, una vez conocido el fenómeno de fatiga y haberse estudiado un poquito más a fondo, vamos a ver la famosa curva esfuerzo y ciclos de deformación, la famosa curva SN, en la cual se pueden identificar, ¿verdad? Ciertas zonas importantes, que eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver ahora. Y tenemos que aprender a trabajar con este tipo de curvas. La primera persona que comenzó a estudiar ya un poquito más en serio el fenómeno de fatiga fue el alemán, no sé cómo se pronuncia, fue el alemán August Roller en 1870. Él publicó unos estudios, no sé, fueron 15, 20 años de datos que él recopiló y después hizo esta famosa curva. Esta curva se hizo para el acero, principalmente esta curva, como les decía, ya en esa época se usaba mucho el acero, principalmente en ferrocarriles, y eran los materiales que estaban produciendo digamos, muchas fallas constantes. Obviamente, pues la falla de un eje de un vagón de tren le provocaba descarrilamientos, pérdidas, ¿verdad?, monetarias, económicas bastante serias a las compañías. Entonces ya eso comenzó a generar preocupación. ¿Qué es lo que se hizo? Este señor comenzó a graficar y a medir cuántos ciclos, ¿verdad?, cambios de carga dinámica se podía dar en un material antes de que fallara. Y aquí yo le voy a pedir a ustedes, bueno, yo sé que muchos lo han hecho, ¿verdad? Yo sé que muchos lo han hecho, pero si no, les voy a pedir que lo hagan. No sé si tienen a mano tal vez ahí un pedazo de cable, no sé, un clip, por ejemplo. Bueno, es una pregunta que les voy a hacer. Ustedes tienen un clip, ¿ok? ¿Ustedes creen que puedan fallar ese clip si lo agarran fuertemente de los extremos y lo estiran? No. Un poco difícil, ¿verdad? Con solo las manos, no. No, no, con solo las manos, con solo las manos. ¿Ok? Pero me imagino que muchos de ustedes han agarrado ese clip y han comenzado a jugar con ellos y han comenzado a doblarlo, ¿verdad? Lo comienzan a doblar, ¿cierto? No me digan que no han hecho eso. Sí, claro, profe. ¿Qué pasa después de un rato? Después de varias veces que ustedes comenzaron a hacer así, comenzaron a hacer el clip, comenzaron a moverlo. Se rompe solo. Ok. Para los que han hecho ese experimento, perfecto. ¿Cómo pueden decir ustedes que era la fuerza que tenían que hacer al principio, cuando comenzaron a doblar ese clip, ¿verdad? A hacerle así. ¿Cómo era la fuerza que tenían que aplicarle al principio? Mayor en comparación a la que uno tiene que aplicar al final. Exactamente. Muy bien. Uno al principio, ¿verdad?, para comenzar a doblar el clip, hay que hacerle fuerte, hay que hacerle duro.
Después de un poco ahí de deformaciones, ustedes van a sentir que esa fuerza comienza a disminuir y de un momento a otro está más fácil, le dan, ¡plá! Y el clip se partió. Ustedes hagan ese experimento, ojalá con un clip que no esté revestido, ¿verdad? Con un clip desnudo, ¿verdad? Ustedes comienzan a hacerle eso y van a ver la falla del material. Es como que ustedes cogieran un salchichón chorizo, ¿verdad? Y lo partieran con un cuchillo. Fue una falla transversal. Ese tipo de falla se da después de cierta cantidad de cambios de carga que ustedes aplicaron. Entonces comienza a generar esfuerzos de tensión y de compresión. Lo vamos a ver principalmente para un eje, ¿verdad? Ok. La curva de esfuerzo que está aplicada en el eje vertical con el número de ciclos en el eje horizontal se va midiendo la cantidad de carga que se aplica a un material, ¿verdad? Y a la cual ella se produce la falla. ¿Ok? Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí, al puro inicio, me siguen aquí, donde, digamos, estamos en cero, en el origen. Vea que con una carga, que es el esfuerzo último, o sea, aquí estamos hablando con una carga estática, ¿verdad? Yo produzco el fallo, ¿verdad? Yo produzco el fallo. No sé si me entienden, que es el diseño clásico que hemos hecho nosotros en SolidWorks 1. O sea, nosotros diseñamos una estructura para una carga estática, ¿verdad? Y la podemos diseñar, bueno, para el rango elástico, para el esfuerzo último. Entonces, yo puedo producir la falla del material para una sola carga. Ok, pero esta carga tendría que superar el esfuerzo último del material. Entonces, con una sola aplicación de la carga, yo produzco aquí la falla. Yo puedo comenzar a reducir la carga que aplico. Ok, entonces si yo reduzco la carga que aplico, la reduzco un poquito, que sería, digamos, este puntito rojo que está aquí, en un par de fluctuaciones de cambio digamos, de este movimiento, ¿verdad? Para una carga grande, se produce la falla. Ok, si ese mismo fenómeno comienzo a hacerlo con una carga a la cual yo voy disminuyendo poco a poco, o sea, yo cojo ese mismo material o esa misma probeta, le aplico una carga menor y comienzo, digamos, a hacerle este movimiento, ¿verdad? Para ver cuándo es que falla. Midiendo esa cantidad de ciclos es el movimiento que hacen ustedes de doblar, ¿verdad? Produce una carga de tensión y compresión, ¿ok? Entonces, comenzó a graficar la cantidad de ciclos que se tenía que aplicar al material, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos la cantidad de ciclos y el esfuerzo, ¿ok? Con que se estaba aplicando, hasta llegar, ¿verdad? A la ruptura. Entonces, es lo que decía, bueno, voy a aplicar una ruptura con una carga tanto, mido cuántos ciclos, cuántas veces tengo que aplicar la carga, ¿verdad? Para que se produzca la ruptura. Entonces comenzó a graficar estos puntos y obtuvo una gráfica así, más o menos, ¿verdad? Es una gráfica que viene así, ¿verdad? Esta carga que está aquí, bueno, esta gráfica que está acá, se comenzó a hacer para el acero. Ya después, muchos años después, comenzaron a utilizarse otros materiales, principalmente el aluminio. Por mucho tiempo, digamos, después del acero comenzó a utilizarse mucho el aluminio. Y se pensó que el aluminio tenía el mismo comportamiento, un comportamiento parecido, ¿verdad? Pero no, el aluminio, digamos, tiene, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? El límite de fatiga tenía un comportamiento un poquito diferente. Bueno, esta gráfica me arroja un dato muy importante. Resulta que llega a un punto donde no importa la cantidad de ciclos que yo aplique al material, ¿verdad? El material no falla. Pero obviamente tiene que haber un esfuerzo. Voy a ponerlo aquí en rojo. Okay, aquí tengo un esfuerzo. Vamos a llamar el esfuerzo E. Hay veces que trabajan con el esfuerzo E'. Tengo un esfuerzo, ¿verdad? Este valor acá
en el cual yo estoy aplicando esa carga, pero no importa la cantidad de ciclos con que yo aplique la carga, el material nunca falla. Este punto que está acá se conoce como el límite de fatiga o el límite de resistencia a la fatiga. Es cuando esta curva tiende a ser horizontal. No es que es totalmente horizontal, ella tal vez con el tiempo, ¿verdad? Ella vaya bajando un poquito, pero prácticamente, ¿verdad? Se mantiene horizontal. Entonces, cuando vemos una curva, ¿verdad? Que viene decreciendo, ¿verdad? Tiene aquí un cambio y se vuelve horizontal. Entonces, en el momento que ella se vuelve prácticamente horizontal, ahí tenemos el límite de resistencia, ¿verdad? A la fatiga. Otra cosa importante es que se mide el esfuerzo con que se aplican las cargas y se grafica abajo en una escala logarítmica. Porque los ciclos son tan altos, cambian, ¿verdad? Cambian, que los ciclos, ¿verdad? Tienen cantidades muy grandes. Estamos hablando de cientos, de miles, hasta de millones de ciclos. Entonces, para poderlos representar en una escala que pueda ser medible, se utiliza la escala logarítmica. Entonces, ahí uno representa la escala logarítmica. ¿Ustedes se acuerdan cómo se mide en la escala logarítmica? Porque eso también es importante. ¿Se acuerdan cómo se mide la escala logarítmica? ¿Cómo se mide, profe? Ok, sí, vea. Es que en una reglita es fácil, ¿verdad? Si yo tengo una reglita, yo tengo aquí una regla, voy a aumentar 1 centímetro, ¿verdad? Digamos que yo aquí tengo 1 centímetro. Entonces aquí tengo el 0. Aquí tengo 1 centímetro. Ok. De entre el 1 al 0 yo divido a la mitad, ¿verdad? Obviamente tengo, entonces aquí serían como 5, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como por ahí, ¿verdad? Me quedaron muy separaditos. Voy a ponerlo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya este está más real. Entonces, en una escala lineal, yo comienzo a medir aquí de 0. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, 10 milímetros es 1 centímetro. Eso es en la escala lineal. En la escala logarítmica, aquí tienen que tener cuidado. Pongan atención. En la escala logarítmica, por ejemplo, voy a coger aquí el 10 a la 2. ¿Qué es 10 a la 2? 100. Ok, aquí es 100. Muy bien. Entonces 100 a la 2 y aquí es 10 a la 3. ¿Qué es 10 a la 3? 1000. 1000. Resulta que en la escala logarítmica los espacios no son iguales. Digamos, si entre el 1 y el 2 y el 3, el espacio es el mismo, ¿cierto? En una escala lineal. En la escala logarítmica no. En la escala logarítmica viene, digamos, el primer espacio es así grande. Después el otro disminuye un poquito y el otro disminuye un poquito y, ¿verdad? Y viene así hasta que, digamos, casi que las últimas están pegadas. Pero uno no mide así, uno no dice 1, 2, 3, uno dice, aquí empieza con 1, aquí empieza con 100, entonces este sería 100. El que sigue sería 200, el que sigue 300, 400, 500, 600, bueno ya no me dio, 800, 900 y este 1000. ¿Lo ven? Entonces cada rayita van aumentando de 100 en 100, 100, 200, 300, 400. ¿Me entienden? Si yo aquí tengo el 10 a la 4, ok, entonces, ¿este cuál sería? El primero. 2000, 2000. El que sigue, 3000, 3000, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? 4000. ¿El 10 a la 4 qué es? 1 millón creo. ¿Ah? 1 millón. No. 10 a la 4. Ah, no, 10.000. 10.000. Ajá, 10.000. Entonces va de 1000 en 1000 hasta llegar a 10. Entonces 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Entonces vean que yo en la escala logarítmica nunca parto de 0.
Es importante saber eso, o sea, nunca parto de cero, o sea, para que no digan aquí es 100, aquí es 200, no. Parto de 100, 100, 200. El espacio, el primer espacio es mayor, el segundo espacio va disminuyendo, ¿verdad? Hasta llegar al último, ¿ok? Así se mide en una escala logarítmica. Muy bien, vamos a borrar esto. ¿Me captaron sí la idea de cómo medir una escala logarítmica? Sí, profe. Ok, excelente, muy bien. Entonces, vean, en la escala, bueno, perdón, en la escala logarítmica no. En la gráfica, esfuerzo y número de ciclos, o sea, en la escala, normalmente se llama así. Para no estar poniendo así tanto la curva roller, ¿verdad? Para no estar poniendo una curva roller, ¿verdad? No es que le quitemos mérito al señor, ¿verdad? Sino más sencillo una escala esfuerzo número de ciclos. Nosotros vamos a identificar el límite de fatiga, ¿ok? O el límite de resistencia a la fatiga. Hay libros que lo hacen así, SE o SP. Ahorita vemos cuándo lleva prima y cuándo no, ¿ok? En este ciclo vamos a identificar lo que se conoce como la vida infinita y vida finita. Obviamente, la vida infinita, ¿verdad? Es cuando alcanzamos el límite de resistencia a la fatiga, ¿verdad? Quiere decir que yo no importa la cantidad de ciclos que yo repita la carga, para una carga dada, el material no va a fallar. Entonces, cuando nosotros entramos en este rango donde ya el material se supone que no va a fallar, entonces decimos que tiene una vida infinita. Hablamos de vida finita, es cuando el material, para una carga, aunque sea menor a la carga estática, recuerden que esta es como la carga estática, la máxima, ¿verdad? El material va a fallar. Entonces tenemos que identificar cuando estamos hablando de vida finita, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de vida infinita. Cuando estamos hablando de un ciclo de carga baja, low cycle frequency, ¿verdad? Bueno, las siglas en inglés, cuando estamos hablando de un ciclo de carga alta. Solo que estos ciclos no tienen definido una línea, ¿verdad? No tienen definido como un valor, ¿verdad? Hay, ¿cómo se llama? Autores que definen, ¿verdad? Una cantidad de ciclos para definir lo que es vida finita versus vida infinita, ¿verdad? Aquí es un poco complejo poder establecer, digamos, un valor, ¿verdad? Para decir cuándo estamos hablando de un ciclo bajo o cuándo estamos hablando de un ciclo alto o cuándo estamos hablando de vida infinita, ¿verdad? O sea, este límite aquí no está así como muy bien establecido. Vamos a ver ahorita más en detalle este gráfico de esfuerzo de formación. Ok, así rápidamente, ¿verdad? Esos son los datos que tenemos. Vamos a ver así, vamos a representar o vamos a ver el fallo en la superficie transversal. Lo vamos a ver de esta manera. Aquí vamos a anotar ciertas características. Esto es como una representación gráfica, es como la más sencilla. Esto es para un eje, ¿verdad? En el eje, siempre la falla por fatiga inicia por lo menos en un punto. Inicia un punto. Normalmente este punto puede ser, no sé, llamémoslo como una imperfección. ¿Okay? Y vea que la falla por fatiga comienza en la superficie. ¿Alguien me puede decir por qué comienza en la superficie? ¿Por qué la fatiga comienza a darse en la superficie? Porque es donde está el esfuerzo cortante máximo. Ajá, exactamente. Es donde se da el esfuerzo cortante máximo. Bueno, el esfuerzo axial y el esfuerzo cortante máximo, pero normalmente para el esfuerzo axial. Ahorita les voy a explicar por qué el esfuerzo axial aquí es importante.
Entonces, no quiere decir que siempre inicie en un punto. Pueden haber puntos múltiples de inicio. O sea, puede ser que en una falla por fatiga se detecten uno, dos o hasta tres puntos de inicio, ¿verdad? O sea, como le digo, no es que tiene que ser siempre dos o tiene que ser siempre tres. Inicia por lo menos en una, ¿verdad? Eso, obvio, tiene que iniciar por alguna parte, pero se pueden observar diferentes puntos donde la fatiga comienza a iniciarse. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que inicia, obviamente, por lo menos en uno. En este donde está iniciando la falla, es una imperfección. Digamos que es una grieta, es un pedazo, una pequeña picadura, no sé, hablemos de corrosión, una pequeña picadura de corrosión y por ahí comienza a generarse la falla del material. Esta grieta, conforme los ciclos van a ir cambiando, esta grieta comienza a crecer. Pero no es que crece de un solo tiro. Vea que aquí los ciclos son enormes, ¿verdad? Son cambios muy grandes. Entonces, cada vez que yo hago un cambio de ciclo, esta grieta comienza a crecer, comienza a expandirse. ¿Ok? Y cada vez se va haciendo más grande. Al aumentar la grieta, ¿verdad? Quiere decir que el material, el área transversal, va a ir disminuyendo. Al disminuir el área transversal, el esfuerzo aumenta. Entonces la grieta aumenta. Entonces quiere decir, aquí se da como un círculo vicioso. La grieta aumenta, se hace más grande, el área transversal disminuye y el esfuerzo aumenta, ¿verdad? Entonces comienza, ¿verdad?, a aumentarse la grieta. La propagación o el crecimiento de la grieta, ¿verdad?, se da en una dirección. Llega a un punto donde el material que me queda, vamos a ponerlo aquí, todo este material que, no, este no me se ve bonito, el material transversal que me queda ya no es capaz de soportar la carga que estoy aplicando, ¿verdad? Y se produce el fallo repentino. ¿Ok? Estas marcas que están acá, digamos, esta propagación también se conoce como marcas de playa. Eso es como cuando viene la ola, ¿verdad? En una playa, hay arena, la ola tira la arena para arriba y cuando viene bajando, ¿verdad?, deja estos surcos, ¿verdad? Entonces, estas marcas que se ven acá, es lo que uno observa, digamos, como la propagación de la grieta, ¿verdad? Entonces, también se le llama como marcas de playa. Y al final queda la superficie esta, donde el material falló. Ok. Bueno, ahí les muestro más o menos, bueno, voy a borrar esto porque esto no es parte de... Es así. Aquí les muestro algunas fotillos que me encontré ahí por internet. De algunas marcas de playa que se dan. Esto era un eje. ¿Ven este huequito que está aquí? ¿Qué forma tiene este hueco? Es cuadrado, rectangular. Ajá. ¿Saben cómo se llama esto? Esto es muy usual cuando uno conecta, por ejemplo, un eje y conecta una polea o coge un eje a un engrane. Estos bordes acá son bordes que son así, rectos.
en estos bordes, puede ser en este o puede ser en este, se produce la concentración de esfuerzos. Y aquí es donde inicia, o muy probablemente por aquí es donde puede iniciar la grieta. Entonces aquí inicia la grieta. Bueno, puede iniciar en este punto, puede iniciar en este otro, ¿verdad? O en cualquier otra imperfección, ¿verdad? Entonces, esto es un punto de concentración de esfuerzos. Y vean que las olas, por decirlo así, las marcas de arena, me van acercando, ¿verdad? Al punto donde inicia la falla por fatiga. Entonces, ve, aquí comienza a propagarse, ¿verdad? Esa grieta comienza a crecer. Conforme vaya creciendo, la grieta se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? O sea, ustedes van a ver que la marca entre una y otra es progresiva, más grande, hasta que al final, ¿verdad? Prácticamente, ya no hay suficiente material, ¿ok? Para soportar la carga, y él falló. Entonces esto es un eje, ¿verdad? Que él falló ahí una cantidad de ciclos de carga, ¿verdad? Y donde la carga, donde la falla por fatiga inició, ¿verdad? En un cuñero. Esta otra foto es la foto de un tornillo, ¿verdad? No sé si ustedes ven esta superficie de aquí, ¿verdad? Es como, bueno, un tornillo es así, ¿verdad? Yo tengo un tornillo, tengo la rosca arriba, ¿verdad? Tengo algo así. Entonces, ve, tengo el diámetro externo, ¿verdad? Que sería como la cresta. Esta es la cresta. Y la parte interna, aquí, ¿verdad? Sería el bache. Entonces, ve, esta parte aquí externa es la cresta. Y la parte interna, ¿verdad? Estamos viendo esta parte, es el bache. Aquí se dan varios puntos de inicio de fatiga. Se identifican. Bueno, yo hay unos que sí los pude ver, tal vez viendo la foto un poquito más clara, hay unos puntos que yo sí pude, digamos, identificar fácilmente. Digo, yo, mira, sí como que se nota, ¿verdad? Como que este no lo pude ver así como muy bien. Digamos, yo aquí pude ver, aquí pude notar, digamos, aquí como una propagación de la grieta, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos se puede identificar varios puntos donde la grieta comienza a darse, ¿verdad? Obviamente aquí es donde hay menos área transversal y donde probablemente en estos picos aquí se va a dar una concentración de esfuerzos. Que aquí se va a dar una concentración de esfuerzos bastante grande, ¿verdad? Porque tengo un ángulo bastante agudo, ¿verdad? Y se me produce una concentración de esfuerzos. Ok, entonces vea cómo las marcas comienzan a crecer, se juntan, ya después todas comienzan a juntarse, a crecer, ¿verdad? Hasta que el material ya, la sección transversal no tiene suficiente material, ¿verdad? Y se va a dar la falla. Esta falla es repentina, no se detecta a simple vista. Sin embargo, hoy en día hay técnicas o hay procedimientos para detectar fallas por fatiga. Está el ultrasonido, hay una ¿cómo se llama esta? De magnetismo, tintas penetrantes, o sea, hay varios procedimientos ahora que se pueden utilizar para detectar fallas en los materiales, que eso también es importante en el área de ingeniería, también es importante el poder hacer estudios, ¿verdad? Y poder programar cambios o mantenimientos preventivos. Ok, volviendo a la parte de vida finita, vida infinita. Esta parte es un poco compleja porque, digamos, los autores no están así como muy, como no tal vez convencidos, ¿cómo se puede decir? Puesto de acuerdo. La palabra es así, como no se han puesto como muy de acuerdo en establecer un límite, ¿verdad? Para poder decir, bueno, cuando estamos hablando de alto ciclaje, de altas cargas, y cuando estamos hablando de bajas cargas, ¿verdad? No sé.
Por ejemplo, ahí les puse, hay un autor que dice que el alto ciclaje son las cantidades de veces que se repite en la carga, ¿verdad? Puede variar entre los 10 a la 2. Este 10 a la 2 yo intenté ponerlo aquí arriba. Viera cómo intenté ponerlo aquí, pero no pude. Me quedó así. Entonces, esto es como 10 a la 2, ¿verdad? A 10 a la 4 ciclos, ¿verdad? Pero muy importante. Obviamente, como les decía, eso depende del material. Entonces, Dowling establece un valor que varía entre los 10 a la 2 y 10 a la 4 como el límite para definir el alto ciclaje, pero eso también varía del material, ¿verdad? Jovinal y Shigley proponen un poquito más, ¿verdad? Ponen, bueno, un 10 a la 3, ¿verdad? Estamos hablando de 1000 ciclos, ¿verdad? Hasta 10 a la 4 ciclos para establecer el límite de bajo ciclaje o de alto ciclaje, ¿verdad? Es un poco complejo el poder establecer, ¿verdad? Un límite así. Nosotros para efectos prácticos del curso, vamos a establecer el límite de 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000, ¿verdad? Como el límite de lo que es low, ¿verdad? Bajo ciclaje para fatiga o de alto ciclaje para fatiga. ¿Ok? Entonces ese es el valor que vamos a utilizar nosotros. Entonces no nos vamos a pelear con ningún autor, ¿verdad? Ni vamos a entrar ahí en un dilema. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar este valor para nosotros, para efectos del curso, como el parámetro para definir la división entre bajo ciclaje y alto ciclaje. Eso es muy importante a la hora de diseñar piezas. Por ejemplo, una bisagra o la bisagra de un carro o de una puerta o de un armario se diseñan a bajo ciclaje, ¿verdad? Se diseñan para que ellos aguanten 1000, 2000, 3000 ciclos de vida. Ya cuando llegan a cierto valor, ¿verdad? Ya ellos comienzan a aflojarse, comienzan a fallar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay aplicaciones muy prácticas, ¿verdad? No todo se puede construir, no todo se puede construir para que viva eternamente, ¿verdad? Otra pregunta muy interesante, vamos a ver ustedes si la saben. No sé cómo se escribe, pero obsolescencia, que ya no sirve, obsolescencia, no sé cómo se escribe, obsolescencia programada. Obsolescencia programada es, profe. ¿Cómo es? Obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Ok. ¿Ustedes han oído hablar de esto? Sí, con teléfonos y computadoras. ¿En qué consiste? Y que están diseñados para que fallen dentro de 2, 3 años para que se tengan que renovarse más rápido. O sea, como que reducen la vida, los diseñan una vida útil limitada a propósito, porque si los hacen para que dure por 10 años, de ahí se les va el negocio. Ok. Eso es Ronald, ¿verdad? ¿Fuiste, Ronald? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Eso es un asunto muy interesante. Usted sabe que la empresa privada obviamente trabaja con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa privada? A ver, chicos, ¿cómo me la definen ustedes? ¿Cuál es el objetivo de la empresa privada? Generar ganancia. ¿Cierto? ¿Quién de ustedes todavía tiene abuelitas vivas? Ok, bueno. No sé, pero tal vez alguno de ustedes hayan escuchado, por ejemplo, que la mamá le heredaba la lavadora, o la mamá le heredaba la refrigeradora, o la mamá le heredaba el equipo de sonido a la hija, al hijo. Entonces, un momentito. Ok.
Sí han escuchado esas, ¿verdad? La obsolescencia programada más o menos lleva a eso, a que yo diseñe cosas que no me duren toda la vida. O sea, tienen una vida útil ya diseñada. ¿Para qué? Para que el consumidor, obligar al consumidor a que cambie de equipo, cambie de dispositivo y compre uno nuevo. Lo que pasa es que eso es una soga. ¿Cómo puede decir uno? Que es una soga, es ponerse la soga al cuello uno mismo. Vamos a ver, ¿qué pasa si ustedes compran un televisor y el televisor no les duró mucho, se les jodió? Digamos que ustedes compraron un televisor marca, como estamos grabando, no vamos a poner ninguna marca. Vamos a poner que ustedes compran un televisor marca X. Pagaron una cierta cantidad de colones o dólares o euros, no sé. Y este televisor ustedes tenían una expectativa de uso de por lo menos unos, digamos, 5 años, por lo menos, ¿verdad? Digamos, un televisor a color y con un montón de dispositivos. Y les duró un año, digamos, y les duró un año. Lo quieren llevar a reparar o quieren cobrar la garantía y ya no pueden, o sea, tienen que deshacerse de ese televisor. Ustedes van a la tienda a comprar otro televisor, van a invertir otra cierta cantidad. Ustedes vuelven a comprar un televisor marca X. Y no, profe, cambia de marca uno. Exactamente. Se cambia de marca. Ya no vamos a poner marca X, sino que vamos a poner marca Y. Resulta que la obsolescencia programada le generó muchos ingresos a muchas empresas, principalmente porque comenzaron a diseñar productos muy bonitos y, digamos, productos con un precio asequible bastante, digamos, razonable. Pero productos malos, productos que no duraban nada. Entonces, obviamente, pues, el comprador, obviamente, como dicen, ¿verdad? Se marca una vez, la segunda no, entonces ya dejaron de comprar ese producto. Entonces, las ventas se les redujeron enormemente. Ha llegado a un punto donde la empresa quiebra. Y se da otro fenómeno muy interesante. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la propaganda de boca en boca. ¿Sí? No. La propaganda de boca en boca es, por ejemplo, que un amigo le dice a otro, viera que fui a tal restaurante, buenísimo, la comida es riquísima y el precio es razonable, el ambiente es muy bonito. Entonces un amigo le dice al otro, y ese otro amigo va, y de veras, y en otra reunión, fui a aquel restaurante que usted me dijo, qué bueno, qué calidad, no sé qué. Eso es propaganda de boca en boca. La propaganda de boca en boca es la más efectiva que hay a largo plazo. Y es una propaganda gratis para la empresa. Entonces, si la empresa produce cosas malas, usted le va a decir a un compañero, vea, yo compré un televisor marca X, no sirve para nada, no se embarque, la gente no lo va a comprar. Y eso se va pasando, ¿verdad? Puede ser que una persona nunca haya comprado un televisor X, pero dice, no, viera que yo tengo un amigo que compró un televisor marca X y ese televisor no sirve para nada. Al poco tiempo comienza a fallar, se le presenta esto y que aquello, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la obsolescencia programada funciona y funcionó muy bien por un tiempo. Y hay empresas que llegaron a la quiebra al programar sus productos para que tuvieran un fallo muy rápido, ¿verdad? Entonces, ahí, claro, obviamente la gente ya compra, por primera vez compra el producto, ya después, ¿verdad? No lo va a comprar. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado también cuando uno diseña las cosas. Obviamente tampoco las puede diseñar para que tengan una vida infinita porque eso involucra costos, ¿verdad? Y muchas veces volumen o peso del producto que uno está produciendo. Vamos a ver otro concepto aquí muy bonito que se llama daño acumulado. Yo creo que vamos a cerrar aquí. Vamos a ver daño acumulado. Como le decía, la fatiga inicia en zonas de alto esfuerzo, ¿verdad? Que se pueden ubicar en puntos o zonas
donde yo puedo identificar concentración de esfuerzos. Esas zonas hay veces que se pueden ver, ¿verdad?, a simple vista. O sea, yo puedo decir, mira, aquí hay una grieta, aquí hay un huequito, aquí hay algo, ¿verdad? Entonces yo puedo identificar fácilmente algunos puntos, no todos, ¿verdad? Pero algunos se pueden identificar. Pero lo que no se puede identificar es la grieta que se produce. La grieta que se produce no es fácil de verlo, por lo menos a simple vista. Habría que utilizar otras mecanismos para poder identificar las grietas. Después, en la siguiente clase, vamos a ver algunos, por lo menos a mencionar, algunos métodos para ver fallos en materiales, o por lo menos ensayos no destructivos. Estas imperfecciones, obviamente, se producen principalmente, ¿verdad? Se presentan en la superficie, ¿verdad? Estas imperfecciones yo las puedo reducir o eliminar dando acabados superficiales, ¿verdad?, o dando tratamientos térmicos superficiales. Entonces yo reduzco esas imperfecciones, reduzco la posibilidad de que se produzca fatiga. Prácticamente la puedo digamos, reducir a cero. Pero una vez que la grieta ha aparecido en la superficie, la hayamos detectado o no la hayamos detectado, o la hayamos reducido o no la hayamos reducido, la grieta está ahí. Una vez que la grieta esté ahí y comienzan a darse esas cargas en el elemento, esa grieta va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer cada vez que se aplica una carga. Vamos a ver que esta grieta, después lo vamos a explicar, vamos a ver que esta grieta principalmente tiende a aumentar en las cargas de tensión y no precisamente en las cargas de compresión. Como les digo, después vamos a explicar eso. Cualquier cosa, en la siguiente clase ustedes me recuerdan. Entonces la grieta va a ir aumentando en las cargas de tensión. Obviamente, al aumentar la grieta, ya habíamos dicho que el área transversal va a ir disminuyendo. Okay, entonces, la grieta está ahí, disminuyó un poquito el área transversal, ¿verdad? Se están aplicando las cargas y poco a poco, ¿verdad?, esa grieta comienza a aumentar, ¿verdad? Y poco a poco el área comienza a disminuir. Entonces llega un punto donde de ahí el material que hay no es suficiente para soportar las cargas que estamos aplicando. Pero como les digo, esto a simple vista no es fácil de verlo. O sea, yo no puedo medir a simple vista, aunque ya hay, como les digo, ya hay procedimientos para hacerlo, yo no puedo medir la falla, no puedo medir la grieta. Hay veces que no se ve. La falla está ahí, la grieta está ahí, la grieta puede estar presente, ¿verdad?, y yo no la puedo detectar, ¿verdad? Entonces, puede ser que tenga un elemento que está trabajando a cierta cantidad de ciclos, ¿verdad?, o diferentes cargas, y yo no sé, ¿verdad?, si el material pueda producir la falla o no. El problema radica principalmente, ¿verdad?, en el que esa grieta que se va produciendo ahí, ¿verdad?, se da internamente, ¿verdad? Es un daño que se da en la parte interior del material, ¿verdad?, y yo no la veo, ¿verdad? Y probablemente en la vida real, los elementos que están diseñados para soportar ciertas cargas, de ahí, puede ser que con el tiempo cambien y varíen, ¿verdad? Eso es como muy real. Yo puedo diseñar, por ejemplo, vean aquí en esta gráfica ahí más o menos yo la hice a mano. Yo puedo diseñar un equipo, digamos un eje, donde en determinado ciclo de carga, ¿verdad?, yo tengo una carga, ¿verdad?, estable de 30 en tensión, ¿verdad?, y después cambia a menos 30, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un ciclo estable. ¿Ok? Entonces, para mí es muy sencillo poder calcular y predecir cuál es el ciclo de vida, ¿verdad?, si quiero una vida finita o una vida infinita del material. O inclusive esto me permite muchas veces a poder diseñar
mantenimiento preventivo en los equipos. Obviamente, un área de trabajo de la ingeniería es trabajar en mantenimiento. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos y diseñar periodos de paro de producción para hacer mantenimiento preventivo. Eso sale mucho más barato que hacer un mantenimiento correctivo. Un mantenimiento correctivo es cuando un equipo falló en media producción y la empresa tiene que parar todo, o prácticamente, digamos, para la producción, para arreglar el problema. Eso a las empresas le genera un costo, ¿verdad? Un gasto enorme. Entonces, ahora los departamentos de ingeniería que se dedican al mantenimiento, se les está comenzando a dar cierta importancia, ¿verdad? Entonces, vea que yo puedo diseñar un equipo donde yo puedo tener una carga, ¿verdad? Donde yo puedo controlar ¿cómo se llama? Los ciclos. Cuando los tipos de carga son constantes, ¿verdad? Y son así homogéneos, donde tengo una carga, digamos, en un ciclo dado de 30 y otro menos 30, eso se conoce como flexión invertida. ¿Cómo le digo eso? Lo vamos a ver ahora más tarde como para un eje. Lo vamos a explicar después. Pero puede ser que en la vida real esos ciclos de carga o tiendan a disminuir o tiendan a aumentar con el tiempo. Entonces yo puedo tener un cambio de ciclo donde solo tengo tensión, ¿verdad? Y los ciclos son muy inestables. O sea, es un ciclo ahí que aumenta, cambia, ¿verdad? Disminuye, o se mantiene en un rango de tensión, un rango de compresión, etcétera, etcétera. Entonces, ya el poder predecir la falla es un poco más complejo. Es un poco más complejo. Ay, qué raro, no se dio el gráfico. Ah, sí, aquí está, perdón. Entonces, yo puedo tener ¿cómo se llama? El límite de fatiga, ¿ok? Para tensión o el límite de fatiga para compresión, ¿verdad? Yo los puedo identificar o los puedo diseñar fácilmente, ¿verdad? Si estamos en tensión o estamos en compresión. Entonces, en un gráfico yo puedo determinar precisamente esos límites en un material, digamos, para una probeta, ¿ok? Pero puede ser que yo tenga una carga aplicada, digamos, inferior a esos valores. Pero para ciertos ciclos, ¿verdad? Para ciertos ciclos hay dados que eso sí, yo tendría que controlar. O sea, yo tendría que ver en qué momento de la producción, cuál fue la carga que yo apliqué y cuál fueron la cantidad de ciclos que estuvo trabajando esa carga, ese equipo, ¿verdad? Entonces podemos establecer un valor de n minúscula, ¿verdad? Donde vamos a ver, es un ciclo menor a los ciclos de carga que yo había diseñado, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que si este ciclo de cargas es menor al ciclo de cargas para el cual yo, digamos, yo había calculado la fatiga, ¿verdad? Como este ciclo de cargas es menor, yo podría decir que no hay falla por fatiga o no va a ocurrir la falla por fatiga. Pero sí puedo decir que se ha presentado la fatiga. O sea, el material no me ha fallado, pero ya comenzó la grieta, ya la grieta comenzó a darse, ¿verdad? Pero yo no puedo determinarlo. Hay un principio ahí que se llama la ley de daño lineal o ley de Palmer-Miner, ¿verdad? Que predice la falla. La falla puede darse si la sumatoria de todas esas cargas y todos esos ciclos es mayor o igual a 1. Entonces, yo puedo predecir la falla si llevo un control estricto de las cargas que estoy aplicando, ¿verdad? Y entonces yo puedo predecir, yo puedo hacer un estudio y decir, bueno, por tanto tiempo el equipo estuvo trabajando con tanta carga y tantos ciclos. Otro tiempo estuvo trabajando con otra carga diferente, con otro ciclo diferente. Y otro tiempo estuvo trabajando con otra carga y con otro. Entonces, ¿ves? Yo puedo predecir si se va a producir la fatiga o no. ¿Ven? Esto, bueno,
dejémoslo aquí, porque el ejercicio que viene no es largo, pero sí ocupo explicarlo con un poquito más de detalle. Bueno, yo tengo este ejemplo aquí para desarrollar con ustedes, pero los vemos. Ay, ¿dónde está el otro? Ah, no. Tengo que ponerlo. El gráfico. Ok, aquí yo tengo un gráfico para ponerles a ustedes. Después lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a usar la ley de Palmer, verdad? La ley lineal de Palmer para predecir si la pieza que fue sometida a ciertas cantidades de carga por ciertos ciclos, ¿verdad? Se va a producir la falla o no se va a producir la falla y poder decir, bueno, la pieza hay que cambiarla o se puede seguir trabajando, ¿verdad? Eso es muy importante en el área de producción. Ok, entonces chicos, quedemos aquí. Y en la próxima lección terminamos de ver fatiga y hacemos tal vez un par de ejemplos. Ok, antes de irnos, necesito hablar con ustedes sobre los temas del proyecto. Entonces vamos a quedarnos un par de minutitos nada más.